Más, vamos a dar paso a la plática que le hemos denominado resequedad vaginal. Esto es lo que lo que normalmente nos comentan los pacientes. Doctor, tengo mucha resequedad en la piel. Sí, en la piel, doctor. Y preguntamos un poquito más. ¿En la vagina? Sí, doctor. La vagina, no he querido tener relaciones, tengo una resequedad importantísima y me lastima. No solo eso, he perdido la libido. No quiero ni ver a mi esposo, me enoja cuando llega del trabajo, cuando nos juntamos en la casa luego de una jornada larga y no quiero saber de él, no quiero que ni me toque, no quiero prácticamente ni dormir con él. Y dormir me refiero a compartir la cama, ni siquiera tener relaciones. Entonces empieza a tener un significado un poco más allá en el matrimonio o en las parejas, a tal punto que he tenido parejas que se han separado por esto, porque, o otras que me dicen, estoy consciente de que es un problema, y un problema serio, que no es importante al 100% las relaciones, pero sí son parte hasta cierto punto que deben de habitar en la relación. Entonces, venimos y empezamos a ver la historia clínica de la paciente. Sabemos a ciencia cierta que hay varios sinónimos. La atrofia vulvo-vaginal es una vaginitis atrófica, atrofia urogenital, como ustedes le quieran llamar, pero que debe de ser hoy en día, cuando ustedes se pongan a investigar un poquito más en PubMed, en las revistas científicas, le han ido modificando y cambiando el nombre hasta que se le conoce como síndrome urogenital. ¿Y por qué síndrome? Cuando hablamos en medicina de la palabra síndrome, empezamos a ver una serie de cambios, como el síndrome de HELP, por ejemplo, que es una combinación de varias cosas. De igual forma, el síndrome urogenital se va perdiendo el pH natural de la vagina de 3.8 a 4.2, empieza a tener otros cambios que vamos a ir viendo a lo largo de la charla y por eso es que ahora han denominado este término, pero sigue siendo lo mismo. En pocas palabras, una vagina atrófica, una vagina reseca. Vean ustedes entonces por qué la llamábamos síndrome, como decíamos, es una colección de síntomas que puede haber, pero no exclusivos de labios menores, mayores, el clítoris, introito, el vestíbulo, la vagina, la uretra y la vejiga. ¿Y qué es lo que principalmente estamos viendo? Que los labios menores se van perdiendo, se van fusionando con los mayores. Hoy está de moda cada vez más y desarrollada para bien la medicina estética. Y una de las técnicas también que se puede utilizar es la lipotransferencia de glúteos hacia labios mayores. Aquellos labios mayores atróficos, aquellos que prácticamente están planos y que ya no tenemos labios menores, se fusionan significativamente. Vean ustedes, aquí voy a poner el puntero en la gráfica de la izquierda, un epitelio grueso como debería estar, pero en la atrofia sí que se adelgaza y con eso vamos perdiendo elasticidad, vamos perdiendo secreciones y ahí es donde viene el problema. Toda paciente, porque esto es más común en la posmenopausia, ya lo vamos a ver, pero no exclusivo de la posmenopausia, pero toda paciente que entra a esta etapa, decimos, tiene que tener relaciones porque quiere. Va a tener relaciones que sean satisfactorias y no por el clásico me toca o tengo que hacerle ganas a mi pareja, ¿no? Y lo que nosotros podemos hacer por ellas es mucho. Como todo en medicina, debería ser preventiva. Si estamos tratando, ya vamos tarde, pero hay posibilidades en cualquiera de las dos situaciones. Dentro de los signos que podemos ver es obvio la resequedad, una sensación urente, hay una irritación permanente, dispaurenia es constante, el dolor aunque no hayan relaciones y tenemos entonces la función perdida de la vagina. Esto también viene acompañado de síntomas urinarios, que pueden ser infecciones a repetición o inclusive vaginosis a repetición. Por supuesto que cuando se presentan cualquiera de estas dos patologías o infecciones hay que tratarlas con antibiótico, totalmente de acuerdo.
pero a los 3 meses viene otra, a los 4 meses viene otra, y entonces no nos estamos dando cuenta que tenemos que cambiar ese ecosistema vaginal para permitirle a la paciente no volver a caer en este tipo de infecciones. Entonces, no estamos tratando el problema de base que es un pH elevado, es decir, pérdida de la lubricación vaginal y pérdida de su ecosistema, como lo habíamos dicho. Recordemos los valores que necesitamos del estradiol, dependiendo de la fase menstrual de la paciente. Pero lo importante, vean que entre la ovulación prácticamente pueden llegar a 350 y algunas veces hasta 400 picogramos por ml de estradiol. ¿Y qué es lo que pasa en el periodo posmenopáusico? Cuando nosotros damos terapia hormonal de la menopausia y estamos obteniendo valores de estradiol, en algún caso, que dicho sea de paso, no es recomendable, pero si por alguna razón debiésemos sacar valores de estradiol en pacientes en terapia hormonal de la menopausia 3, 4, 5, 7, 10 años después, vamos a ver que no pasan de 50 o de 75 picogramos por ml. Y eso quiere decir que con una dosis baja vamos a tener a nuestra paciente bien y vamos a tener a nuestra paciente segura y libre de riesgos, porque jamás vamos a llegar a estos valores de ovulación que cursan durante el periodo reproductivo. ¿Qué es lo que pasa con estos valores? Queremos una vagina y un útero como el de la izquierda, vean ustedes, irrigado. El de la derecha completamente seco por falta de lubricación y falta de riego, pero riego sanguíneo. Entonces, dentro del estradiol, precisamente el estriol, vamos a mantener el colágeno del epitelio, tanto en grosor como elasticidad. La vagina debe ser elástica. La vagina mide 8, 10 centímetros, pero cuando tiene un objeto adentro, puede medir mucho más por esa elasticidad, por esas rugosidades que tiene. Y al estar con algo adentro se estira y ahí es donde podemos tener el beneficio en mantener los niveles hormonales. Los estrógenos mantienen los polisacáridos ácidos y el ácido hialurónico, es decir, mantiene nuestra superficie hidratada, mantiene el flujo sanguíneo, que es indispensable para la adecuada migración inclusive de linfocitos que nos van a mantener un pH bajo junto con la paciente libre de infecciones. ¿Cuánto debería de ser el pH? 3.5, 4.8. Y por eso es que algunas cremas específicas o jabones íntimos para la posmenopausia, cuando nos dicen de 7, 8, 10, ponemos algo en duda porque decimos, yo quiero que la vagina de mi paciente esté ácida. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Estimulándolo con estrógenos. Los principales son los lactobacilos de Doederlein, que son los encargados de producir, pues, ácido láctico. Si tenemos ese equilibrio, no nos queremos volver tan exigentes y tener una vagina de la posmenopáusica de 3.5, de acuerdo, pero por lo menos que no sea básica, que esté debajo de 7. Estimulando los lactobacilos, vamos a tener muchos beneficios para mantener, como había dicho antes, la elasticidad, las rugosidades, las secreciones constantes y libre de infecciones. Cuando tratamos a la paciente en la transición a la menopausia, es muy importante conocer cuándo van a empezar a aparecer los síntomas. Vean ustedes, no la vamos a ver toda, pero tenemos la menarquia y tenemos aquí la fecha de última menstruación. ¿Qué es lo que vamos a empezar a ver? Los criterios principales para ver si una paciente está entrando o no a la menopausia es ver cómo están los ciclos menstruales. Por supuesto que aquella paciente que son escasas las que ahora llegan a estas alturas con útero, ustedes siempre encontramos algo que hay que esterectomizarlas, pero bueno, si tuviéramos úteros, vamos a ver esto. Lo más importante es la etapa temprana de reproducción, el pico máximo y la etapa tardía. Pero en la transición a la menopausia, que se llama junto con el primer año de la posmenopausia, perimenopausia. Esto es importante porque todas las pacientes son distintas, pero la gran mayoría se puede clasificar porque
En la transición a la menopausia empiezan a flaquear los ovarios, empieza a disminuir significativamente la producción de estrógenos. Por supuesto que hemos tenido pacientes de 52, 53 años que menstruan irregularmente, aunque el promedio aquí en Guatemala es de 49,5 años en que entran a la menopausia. Que dicho sea de paso, la menopausia es el cese total de la función ovárica en cuanto a estradiol. Entonces, si estamos viendo los signos variables que cada vez los ciclos se van acercando y la menstruación dura más días, se vuelve muy pesado. Porque antes menstruaba cada 30 días, doctor, pero ahora cada 22, cada 20 días. Y en lugar de que me dure 3 días el sangrado, me dura 7. O sea, es muy pesado para mí. Casi que paso todo el día, toda la vida sangrando. Si por alguna razón no la vemos, no la tratamos, no consulta, después vienen los ciclos saltones, le llamo yo, pues, porque enero y febrero menstrua, marzo, abril, mayo, junio, quizás no, para luego ver otra vez menstruación en julio y agosto. Y después septiembre, octubre, noviembre, diciembre ya no menstrua hasta que se va haciendo más largo, cae en un año y ya no va a volver a menstruar. Pero ténganlo por seguro que luego de 8 o 10 meses de no ver menstruación ya no va a volver a menstruar esa paciente. Pero lo importante son los síntomas que vamos a ver en este tipo de pacientes. En la perimenopausia es cuando empiezan a aparecer los síntomas vasomotores que son más característicos para menopausia. El gran problema es que nosotros cada vez nos estamos pareciendo más en la capital. Son tan buenos en Petén que nos queremos parecer a ustedes. Estamos sufriendo unos calores que no quiero ni imaginar cómo están allá. Entonces, la paciente que estamos viendo hoy en el día en el consultorio dice, doctor, tengo calores, pero es que ¿quién no tiene calor ahorita? Volteo a ver a mi esposo y me dice que sí, efectivamente hay calor. No sé si son los incendios de la menopausia o simplemente es el clima actual en el que vivimos. Bueno, pero no solo los síntomas vasomotores vamos a empezar a ver. Dificultad para dormir, cambios de humor, dificultad o ganas de hacer ejercicio, un cansancio extremo en las pacientes, pérdida de cabello, resequedad de piel, como lo vimos, empieza a fallar la vista, se reseca el ojo, empiezan a doler las articulaciones y rápido les decimos, no, se va para el reumatólogo, pero es muy rara la paciente que está en la transición en la menopausia y que también debuta con una artritis reumatoidea. No digo que no se puede, pero luego le sacamos todo el panel de exámenes o la mandamos con el reumatólogo y sigue igual. O están negativos. Le damos terapia hormonal de la menopausia y mejora significativamente. Porque el hipoestrogenismo produce estos cambios. Bueno, seguimos con los síntomas de la paciente en esta clasificación que es el STROMAS 10. Y vemos entonces que lo más común es de 6 a 8 años que empieza a aparecer el síndrome urogenital. Está aquí abajo. Vean ustedes, después de la menopausia, tenemos el más 1A de un año, más 1B de un año, de 3 a 6 años es el más 1C, hasta que la diferencia del más 2 es cuando empieza a aparecer los síntomas de atrofia genital o síndrome urogenital. Si nosotros no dejamos que lleguen estos síntomas y empezamos a tratar en esta parte a nuestras pacientes, vamos a estar mucho mejor. El gran problema es que nos consulte la paciente y el apego al tratamiento. Cuando nosotros damos terapia hormonal de la menopausia, nos enfocamos en el 17 beta estradiol en aquellas pacientes que no tienen útero. Y en las que tienen útero, también 17 beta estradiol más una progestina. Pero ¿qué pasa con esa terapia si no la damos temprano? El 17 beta estradiol trabaja en los receptores alfa en todo el cuerpo. Mientras que el estriol, que es otro tipo de estrógeno importante, trabaja en los receptores beta a nivel del sistema genitourinario y no se absorbe. Mientras que el tercer tipo de estrógeno que producen los ovarios es la estrona y va a predominar a lo largo de todo el periodo
postmenopáusico porque se sigue sintetizando a partir del colesterol en la grasa, pero para fines fisiológicos no protege, no quita calores, no sirve como tratamiento y no tiene protección cardiovascular en nuestra paciente. Entonces son dos principales en los que nos vamos a enfocar, que es el 17 beta estradiol y el estriol. Si yo mantengo el 17 beta estradiol temprano en la transición a la menopausia, vamos a ver que vamos a atrasar el aparecimiento de los síntomas con respecto al sistema genitourinario, pero eventualmente se van a acabar los receptores beta y no va a ser suficiente el 17 beta estradiol para mantener los receptores beta a nivel de la mucosa vaginal. Y es cuando normalmente detectamos a la paciente que finalmente dice que tiene resequedad. Entonces le tenemos que dar un 17 beta estradiol y el estriol. Y cabe recalcar que hay que explicarle a la paciente que no le estamos dando doble dosis, porque el estriol que vamos a usar a nivel vaginal no se va a absorber. Y si no se absorbe, no va al torrente sanguíneo y no le vamos a causar más riesgos, porque le explicamos a la paciente, le estoy dando 17 beta estradiol para su sistema cardiovascular, para protegerla de cáncer de colon, Alzheimer, Parkinson, demencia senil, osteoporosis, pero le tengo que cuidar su vagina con el estriol. Y de esa forma, entonces, no estamos dándole doble riesgo a la paciente, como algunas pueden expresar durante la consulta. Bueno, entendamos las capas del tejido. Es un epitelio escamoso simple estratificado, no queratinizado, que es lo mismo que nos enseñan en histología en la universidad. Por supuesto que tiene su lámina propia que funciona como tejido conectivo denso. Ahí debajo de ese una bicapa muscular y luego la adventicia, que es rica en colágeno, en fibras elásticas y que le dan soporte a la vagina. Todo esto se va a ir perdiendo con la falta de hormonas. Pero si yo mantengo a la paciente desde la transición bien, va a estar mejor a lo largo de su periodo posmenopáusico. Vean ustedes cómo son los cambios normales de la edad conforme vamos avanzando de izquierda a derecha en edad. Tenemos la lámina propia aquí con un epitelio simple, totalmente engrosado y vascularizado. Pero conforme vamos avanzando, vamos perdiendo cantidad de células y las pocas células que hay se van volviendo más gruesas, pero ineficientes en captar por medio de la falta de ácido hialurónico la hidratación. Y de esa forma vamos a ver epitelios muy delgados y entonces va a ser fácil lesionarlo durante la fricción y por esto es que la paciente no quiere tener relaciones. Aparte de que si no le tenemos el estradiol arriba, no va a tener libido y ahí es donde empiezan a venir la falta de relaciones sexuales. Produce una resequedad importantísima de labios vaginales porque disminuye inclusive a 5 picogramos. Todos hemos tenido alguna paciente que se saca, nosotros mismos le hemos pedido laboratorios y vemos una folícula estimulante totalmente alta, en 80, en 100, y los niveles de estradiol y solo nos reportan en el laboratorio por debajo de 5. Esa paciente con ese hipoestrogenismo llevará saber cuántos meses ustedes. Entonces, ¿se va a dificultar un poquito más alcanzar niveles elevados? Sí, pero debe de llegar. Cada vez que nosotros logremos que una paciente empiece a usar terapia hormonal de la menopausia, la recomendación sería verla en 8 semanas para ver cómo le cayeron las hormonas, la dosis en la que está, si hubo un efecto no deseado, si mejoró significativamente. Y cuando hablo de que mejoran significativamente, he tenido 2 pacientes. Y recuérdense que esto es lo que me dedico. Yo miro menopausia todos los días. 2 pacientes que me han dicho mejoré el 100%, doctor. Todas las demás, mejoré un 50, voy mejorando un 60, un 70. Yo les pongo a poner un número, del 1 al 100, dígame cuánto mejoró. 80%, doctor, pero me siento fenomenal. Ha cambiado la calidad de mi vida, ya tengo más energía, duermo mejor, ahora empecé a hacer ejercicio. Ya tuve un par de encuentros sexuales nuevamente con mi pareja. Fue un poco molesto quizás por ahí, pero no como antes. Es decir, todo esto va evolucionando con el tiempo. Pero el máximo de beneficio que vamos a ver lo conseguimos en 6 semanas y por eso las vemos en 8 semanas. Lo que no lograron en 8 semanas, muy poco probable que van a seguir mejorando significativamente. Sí mejoran,
pero con una paciente les diga que mejoró el 70 al 80%, ustedes siéntanse satisfechos porque esa paciente tiene mucho mejor calidad de vida. Entonces, la prevalencia. Vean ustedes en algún tipo de estudios que nos dicen que afecta hasta el 85% de pacientes arriba de 40 años. De 30 hasta tan alto como el 60% van a reportar dolor durante la relación sexual. Prurito e irritación. Sabemos que más o menos empieza tan temprano como 3 o tan tardío como 7 años después del periodo posmenopáusico. Pero lo que sí es cierto es que el 40% de las mujeres van a tener algún grado de disconfort. Como todo en medicina, podemos tener la historia y el examen físico como complemento, pero es que la historia es muy franca en estos casos. Hay dolor. La paciente se queja de hemorragia, de secreciones raras, distintas a como era antes, si es que las hay. Perdón, infecciones a repetición. Ahora, ¿qué pasa con el examen físico? Vemos claramente la fusión de los labios. Ya no sabemos dónde termina el labio menor y dónde comienza el mayor. Se pierde esa relación. La prominencia del meato urinario y el oscurecimiento a la vez. Vemos las uretras que están así evertidas y todo esto de aquí está totalmente oscuro o cafecito, pero es porque la uretra hace esto. Y eso es por falta de estrógenos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Una uretra receptiva, pero receptiva ¿para qué? Para múltiples bacterias que pueden dar infecciones a repetición. La palidez es inequívoca. Vemos aquellas vaginas totalmente pálidas y las carúnculas mirtiformes están totalmente desvanecidas. Aquellos residuos, aquel tejido de limen que alguna vez hubo, se van perdiendo. Entonces, también es señal inequívoca de que la paciente, sin que nos mencione nada de la historia, ha entrado a un síndrome urogenital. ¿Qué pasa cuando les tomamos Papa Nicolau a este tipo de pacientes? Tenemos un pH por arriba de 5. Entonces, ¿qué nos va a representar eso? El índice de maduración. Todo patólogo nos lo debería de indicar. Sabemos que son células parabasales, intermedias y superficiales. Y los tres valores debería de sumar siempre 100. Si tenemos un desplazamiento de los valores hacia la izquierda, quiere decir que vamos a tener pocas células superficiales o prácticamente nulas, y eso es sinónimo también de una resequedad importante, aunque nos quede o por si nos queda duda durante el examen físico, con un Papa Nicolau lo podemos ver. Y de igual forma nos sirve para darle seguimiento a la paciente que esté utilizando la terapia local en la cual hayamos escogido nosotros. Por supuesto que hay diagnósticos diferenciales, vaginitis, vaginosis que cambian los pHs, hay dermatitis de contacto, el líquen escleroso vulvar, el líquen plano vulvar, que yo creo que es uno de los menos comunes en secundario perdón, menos comunes de este diagnóstico diferencial, pero es el más común quitando las infecciones. Hay úlceras inclusive del tracto genital y la vulvodinia. También lo tenemos que tomar en cuenta. Pero ¿qué nos dice la NAMS, que es la Sociedad Norteamericana de Menopausia? Tenemos que buscar una crema vaginal a dosis baja de estrógenos ideal para tratarlas en moderado a severo. La crema debería de ser el medicamento que escojamos para que disminuya el pH y de esa forma que aumente la microflora, que engrose el epitelio, que haga más angiogénesis para que la paciente esté más hidratada y con más rugosidades, que engrose el epitelio, perdón, ya lo dije, que aumente los beneficios urinarios, que no haya tanta infección urinaria. Y esto lo tomamos también como profiláctico. Algunas pacientes dentro de los efectos adversos es irritación y hemorragia. Y dejé aquí hipersensibilidad mamaria porque con los estrógenos equinos conjugados que recetábamos antes, sí que había absorción. Tuve pacientes, yo tengo como 8 años de no recetar estrógenos equinos conjugados, pero tuve pacientes que les daban estos de forma local y les quitaba los calores. Entonces, ¿cómo explicamos que dando terapia vaginal y la paciente no tiene síntomas vasomotores? Quiere decir que se absorbía. Entonces, no quiere decir que sea malo, pero nosotros tenemos que conocer qué tipo de medicamento le estamos dando a cada una y los riesgos a la que la vamos a llevar. Porque una paciente viene con 80 años y la hija me dice, mire, cada 3 meses me resulta con una infección urinaria o una infección vaginal.
y la paciente nunca ha estado con terapia hormonal de la menopausia sistémica, por supuesto que yo le puedo iniciar terapia hormonal local, ya sea con un estriol, ya sea con un promestrino, pero ahí sí debería evitar unos estrógenos equinos conjugados porque se absorbe. Hay absorción sistémica, como lo acabamos de mencionar. Hay que tener cuidado con la absorción por pareja. Deberíamos de escoger algunos métodos o decirle a la paciente que esos días que se esté poniendo la crema no tenga relaciones. En el peor de los casos, ¿qué va a pasar? Es tan baja la absorción que la pareja no va a tener ningún problema ni irritación. Simplemente se va a perder esa dosis. Porque lo complicado, entre comillas, o lo tedioso de todo esto es que se recomienda iniciar los estrógenos vaginales por lo menos 3 semanas seguidas, todas las noches, para luego caer en 2 veces a la semana, los días que la paciente escoja. Yo les digo, 3 semanas seguidas va a ser pesado, pero luego te dejamos descansar y vas a usarlo solo 2 veces por semana. Algunas pacientes les dejamos 3, dependiendo. Pero, por ejemplo, escoges martes y sábado. ¿Qué pasa si el sábado te fuiste a cenar, regresaste tarde a la casa, te metiste a las chamarras y se te olvidó ponértelo? No pasa nada, te lo pones el domingo. No es un tratamiento antibiótico para que sea con un horario riguroso, a rajatabla, no. Pero la constancia en la utilización es lo que te va a dar los beneficios. Sabíamos que los estrógenos equinos conjugados aumentan el estradiol y la estrona, reducen las gonadotropinas y entonces quiere decir que se absorben, lo que habíamos hablado. El estriol es más débil ya que pasa menos tiempo unido al receptor nuclear. No estimula el endometrio, es totalmente seguro. Pero es que ya les hablé de los valores que usamos. No necesitamos valores de 400 picogramos de estradiol en sangre para mantener bien a nuestra paciente en el periodo posmenopáusico. Con que la tengamos entre 60 y 75, debería de estar protegida y libre de síntomas nuestras pacientes. Entonces, aquí, a la menor dosis posible, es menor porque no le estamos ocasionando riesgos a la paciente. Existen, no en Guatemala, tabletas vaginales, pero sépanlo. El progesterino no retorna estradiol, que tampoco eleva gonadotropinas, es decir, no se absorbe al igual que el estriol. Sobre todo esto lo vemos en aquellas pacientes y nos ha costado un poquito con los oncólogos, sobre todo los sobrevivientes de cáncer de mama. Empezamos a ver también características de la vagina y decimos, ¿por qué no te puedo dar estriol? No, es que déjeme consultar con el ginecólogo. La llamada, no usas estriol. ¿Son estrógenos? Por supuesto que son estrógenos. Nadie dijo que no, pero no se absorben y deberían de ser seguros, porque estamos hablando que los receptores alfa de la mama no van a estar en la vagina y los receptores beta en el cual trabaja el estriol no van a estar en la mama y por eso se vuelve seguro. Pero aún así, aquella paciente que se rehúsa, aquel médico que me dice, mira, preferiblemente no porque tuvo un tipo de cáncer de mama estrógeno dependiente, bueno, podemos usar ácido hialurónico, pero no va a tener la misma capacidad y no va a quitar todos los síntomas. Podemos usar promestrino que ha demostrado buena receptividad en las pacientes y buenos resultados, pero vamos cada vez más a la terapia dirigida que sea natural. Si estamos dándole un 17 beta estradiol y ya no estamos usando estrógenos equinos conjugados en la paciente, ¿por qué no usamos lo mismo para la vagina? Y usamos un estriol, que es lo más natural para la paciente. Y, que repito, se puede usar. Vean ustedes que dice la revista también de Climateric, nuestros amigos Santiago Palacios de Madrid y José Luis Neiro de Bilbao. Están metidos en todo esto, que el objetivo principal es aliviar los síntomas. Entonces, para eso tenemos muchas posibilidades, unas mejores que otras. Como todo en medicina, la terapia no hormonal, cambiar el estilo de vida, utilizar cremas humectantes o lubricantes, aunque no son tan beneficiosas. Las liposomales van a retener agua, pero el problema está que hay que estarla usando todos los días. Estas no van a modificar el índice de maduración, por lo cual no vamos a tener mayor células superficiales y probablemente vamos a tener también el riesgo de infecciones a repetición.
Y es pesado también o muy molesto la utilización de lubricantes durante las relaciones sexuales. Y dentro de la terapia hormonal está los síntomas vasomotores, pero también el síndrome urogenital. Y se adicionó una tercera que es la prevención de fracturas por osteoporosis. No es un tratamiento para la paciente con osteoporosis, la terapia hormonal sistémica. Y el estriol no protege el hueso, eso no. El estriol vaginal, me refiero. Pero ya empezamos a ver una serie de cambios en las guías que nos va a permitir mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes. Vean, en óvulos son unas dosis que podemos ver de los estudios de mantenimiento tópico a las pacientes. No tenemos aquí anillo, no tenemos tableta, lo que tenemos son cremas vaginales. Con respecto al estriol, el promestreno, no tenemos crema de 17 beta estradiol eh, y los conjugados, los estrógenos equinos conjugados que cada vez están más en desuso y yo creo que por ahí todavía se pueden conseguir aquí en Guatemala, aunque les repito, yo tengo ya más de un lustro de no utilizar este tipo de compuestos que son buenos, pero hay mejores. Entonces lo que quiero es darle la mejor de las oportunidades a mi paciente sin aumentarle los riesgos. ¿Existe el ospemifeno con basedoxifeno? Sí, combinado con estrógenos equinos. Es un modulador selectivo de receptores de estrógenos no esteroideos y estimula o inhibe receptores. Esto es vía oral para la vagina. Pero hay una característica importante, un efecto adverso que tiene síntomas vasomotores. Entonces, en aquella paciente que tuvo o que todavía tiene síntomas vasomotores, los eleva. Para esos que se combinan con estrógenos. Estas presentaciones no hay en Guatemala. Vean los papers de revisión, los efectos potencialmente benéficos en dosis ultra bajas cuando usamos dehidroepiandrosterona y en la calidad de vida sexual. Existen las cremas de dehidroepiandrosterona para mejorar el flujo sanguíneo y han dado buenos resultados. ¿Qué dice entonces la Sociedad Norteamericana de Menopausia en una de sus últimas publicaciones? Que después, con mucho gusto, les puedo pasar las últimas guías. En septiembre es el congreso al que vamos a estar presentes allá en Chicago. A ver qué hay de nuevo con respecto a la NAMS, a la North American Menopause Society. ¿Sí? Entonces, ay, mire, precisamente me están hablando ahorita de México están hablando de la NAMS también. Hay un curso, de una les adelanto, el que quiera me puede escribir. Me están diciendo aquí, de una vez les digo, en exclusiva, hay un módulo sabatino de climaterio y osteoporosis. Lo malo es que es el 18 de mayo, es obviamente híbrido y creo que me están dando por ahí alguna que otra beca. Déjenme confirmar al terminar la plática la beca y si hay beca y ustedes están em, interesados me pueden hablar. Este es en México, pero pues lo van a pasar aquí el sábado. ¿Qué nos dice entonces la NAM? Se prefiere las cremas bajas de estrógenos, aquellas pacientes que no mejoran con la primera línea de tratamiento, que es la terapia sistémica. Pero cuando ya las encontramos tarde, cuando todavía no va a alcanzar para mantener la terapia del 17 beta estradiol los receptores beta a nivel genitourinario, démosle local. No le estamos dando mayor riesgo a la paciente. Tenemos que conocer un poquito de la farmacocinética y farmacodinamia de los estrógenos. Vamos a ir viendo que todo medicamento, sobre todo esteroides sexuales, pero el estradiol precisamente tomado, tiene efecto de primer paso. Y eso tiene mayor efecto de eh, síntesis de factores de coagulación. Y de esa forma tiene más riesgo de trombos, que era lo que pasaba con los estrógenos equinos conjugados. Con el valerato estradiol, con el 17 beta estradiol puro también tenemos mucho menos de estos efectos. Y ahora, si encima de todo lo combinamos con un 17 beta estradiol en gel o en spray, quitamos sobre la mesa ese riesgo y aún así también le podemos dar el estriol a la paciente vía vaginal para que de esa forma le estemos protegiendo contra el riesgo de trombosis.
Por ahí en el Congreso, en el módulo de menopausia, vamos a hablar, que yo voy a dar esa plática del riesgo cardiovascular en la paciente en la transición y en la posmenopausia temprana. Y efectivamente, las pacientes que más se nos trombosan o se infartan son las menores a 59 años, cuando decimos, puches, deberían ser las que más protegidas están. Pero claro, porque estamos utilizando hormonas en unos casos y otras simplemente no estamos teniendo el efecto benéfico del 17 beta estradiol. Entonces, por eso es que es lógico que las pacientes que estemos con algún tipo de terapia van a tener más riesgo de trombosis. Pero estos estudios no discriminan si fueron vía oral, si fueron vía parenteral, si fueron vía transdérmica. Entonces tenemos que tomar en cuenta las vías en las cuales nosotros le recetamos a nuestra paciente también. Pacientes con cáncer de mama e inhibidores de aromatasa. Estas pacientes a los que han tenido oportunidad de verlas ustedes, en primer lugar tienen una osteoporosis muy temprano y la gran mayoría de pacientes tienen una resequedad desde la punta del pelo hasta la punta de los pies ustedes. Obviamente pasando por la vagina. Son aquellas vaginas prácticamente acartonadas y que efectivamente en el tiempo de que le diagnostican el cáncer de mama, en el que está en quimioterapia, pues no están para tener relaciones. Pero si sobrevivió al cáncer de mama después y va a pasar con letrozol, va a pasar con aromacin 5, 6, 7 años después, ¿por qué no puede tener una vida plena sexual? Es momento entonces de voltear a ver a esas pacientes, hablar con el ginecólogo o oncólogo o con el oncólogo médico quien le está dando la quimioterapia y decirle, mira, manito, o sea, tenemos que tomar en cuenta otras cosas de calidad de vida de nuestra paciente. ¿Por qué no usamos estímulo en este tipo de pacientes? Y es una paciente que está libre de enfermedad. Y para eso son estas pequeñas eh, respuestas que podemos generar en la paciente, pero que cambian radicalmente el estilo de vida y la calidad. Pues vean ustedes entonces qué pasa con el índice de maduración. Cuando utilizamos estriol contra el placebo con respecto a las 10, 12 semanas, por supuesto que vamos a ver un cambio significativo con el estriol en gel y que se va a mantener. Y eso habla de la mayor cantidad de células superficiales. Mientras que con placebo, obviamente, si no le estamos dando nada, no va a cambiar. ¿Y cómo va cambiando también con solo las primeras 3 semanas? Y por eso es tan importante darle la dosis de carga a las pacientes, que son de 3 semanas. Cambios significativos desde la línea base. Y luego a las 12 semanas, por mucho que le demos solo 2 veces a la semana, vamos a continuar con el efecto benéfico en cuanto al índice de maduración. Por eso la dosis de mantenimiento ya solo son 2, máximo y muy pocas pacientes va a requerir de 3 dosis a la semana. ¿Qué pasa entonces también con el pH? Hemos hablado y hemos discutido a lo largo de la plática o lo hemos mencionado varias veces, pero vean ustedes por semana de tratamiento. A las 3 semanas bajamos de un pH casi básico, 6,5, a 5. Es decir, tampoco comamos ansias, como les dije, de tener una vagina en 3,8, pero entre más ácida esté, va a estar mejor esa vagina. Con el paso del tiempo, luego de las primeras 3 semanas, cambio brusco, drástico para bien. Y luego se mantiene con que solo usemos 2 veces a la semana. Vean ustedes el cambio vaginal tan alto como 1,4 en los puntos de pH. Y luego se mantiene en 1,2. Es decir, nosotros si estimulamos a la paciente el apego de 3 semanas, vamos a mantener un buen efecto meses después. Pero ¿qué pasa también con la aceptación de la paciente? ¿Qué dicen? Pocas son no aceptadas. El placebo no lo acepta porque sigue igual, exactamente, ¿verdad? Pero cuando usamos este tipo de estriol, la gran mayoría, un tercio, excelente. Más de un tercio la paciente, muy bueno. Los otros aceptables. Pero entonces, ¿por qué sigue habiendo? Pero solo 1% de aquella paciente que no lo acepta, no le gustó. Uno, ¿por qué hay que estarse tocando la vagina y hay que estar poniendo el aplicador adentro? A mí me gusta mucho más utilizar crema en estriol que los óvulos, que también existen.
porque el óvulo se va hasta dentro de la vagina y es poco lo que va a salir. Pero con la crema, si yo estoy empezando a tratar a mi paciente, tengo la vagina y le puedo decir que por afuera también se puede aplicar. Y de esa forma va a ser más aceptado. ¿Qué pasa entonces? Que al principio de la terapia puede arder un poco. Ya lo vimos en los efectos adversos. Es de hacérselo notar a la paciente y decirle que sí, efectivamente va a poder tener un ardor durante unos días, pero luego eso se va a quitar. Si está ardiendo es que está trabajando. La verdad es que nunca me ha llamado una paciente a decir, mire, a las 9, 10 de la noche, mire que me recetó, me está ardiendo significativamente y dígame qué hacer, si me echo agua, cómo me quito esta crema. Realmente no. Pero sí, algunas han tenido un poquito de ardor. Pero en términos generales, vean qué bien aceptado es. Ya vimos los resultados que tenemos sin aumentar, como una vez más decimos, el riesgo de las pacientes. Entonces, dentro de las conclusiones tenemos las experiencias. Han sido muy buenas y voy a estar abierto ahorita